Entonces, pues bienvenidos sean todos. Mi nombre es Hugo Barragán, como ya me presentaba mi compañera Paola, a nombre de el equipo de Allenare queremos darle la bienvenida a este proyecto que hoy iniciamos, que se llama Lejos, pero cerca en 30. Nuestro objetivo es poder hacer una charla en 30 minutos, retroalimentando con ustedes sobre diferentes temas de interés, de contexto, de sistemas de gestión, de organizaciones, para poder aprovechar tanto las herramientas y cumplir con lo que es el aislamiento social o distanciamiento en el cual podemos utilizar este tipo de tecnologías. La charla de hoy es análisis de riesgo en tiempos de contingencia y vamos a iniciar pues con las bases o fundamentos de este requisito. Como todos sabemos, en cualquier sistema de gestión avalado por ISO en estructuras de alto nivel, llámese ISO 9000, ISO 22000, 14000, 45000, 27000, entre otras, existe el requisito 6.1 que nos habla sobre los riesgos y oportunidades. Nosotros queremos planificar un sistema de gestión. ¿Qué necesitamos para poder planificar o para poder iniciar nuestro sistema de gestión? Pues debemos de considerar riesgos y oportunidades que puedan afectar a nuestro contexto. Debemos de considerar riesgos y oportunidades que puedan atentar o beneficiar a las partes interesadas, al igual como los riesgos y oportunidades que puedan presentarse en los procesos que están dentro de nuestro alcance. Nosotros tenemos un sistema de gestión del cual determinamos estos riesgos. ¿Para qué? Para prevenir resultados no deseados. Sabemos que existe incertidumbre en las actividades, en lo que son en lo que es el desempeño de las organizaciones, que nosotros buscamos afrontar con la mejor información estos riesgos y evitar situaciones no esperadas. Y estamos en busca de las oportunidades para lograr esas metas o esos resultados previstos. Cuando nosotros identificamos riesgos y oportunidades, ya lo platicamos, para el contexto, para alguna parte interesada o para los procesos de nuestro alcance, lo que debemos de hacer es identificar con qué acciones vamos a entrar a ellos. ¿Qué estrategia, qué actividad, quién lo va a hacer, cómo se va a hacer? Estas mismas acciones deberían de entrar a nuestro sistema de gestión. ¿Cómo entran a nuestro sistema de gestión? A través de una política, procedimiento, responsabilidad de puesto, cambio de descriptivo, entre otros, y al final de todo esto debemos evaluar la eficacia de los mismos. El 6.1 nos habla de esto. Entonces, si el 6.1 nos pide que identifiquemos riesgos y oportunidades, pero nos está retomando al 4.1, que es el análisis del contexto. ¿Qué es el análisis de contexto? Como bien ustedes lo saben, el análisis de contexto incluye cuestiones externas y cuestiones internas que pudieran afectar el propósito de nuestra organización. De estas cuestiones externas, las notas de las normas de ISO nos refieren temas como legales, tecnológicos, competitivos, culturales, sociales y económicos. ¿Por qué el COVID podría afectar a mi organización? Porque es una situación externa, una situación universal que está entrando a las organizaciones, que se está inmiscuyendo en cada una de nuestras actividades, en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de trabajar. En temas legales, nosotros podríamos considerar que toda la dictaminación que está haciendo el gobierno federal en conjunto con la Secretaría de Salud a través del Diario Oficial de la Federación. Vemos otro ejemplo de cambios en el exterior que pueden afectarnos como organización. Temas competitivos. Okay, nuestros proveedores, algunos están cerrando, otros son importaciones, fronteras se cierran y se empieza a disminuir la capacidad de abastecimiento. Otro tema externo que pudiera afectarnos en esta situación de COVID-19, temas económicos. Sabemos que estos cambios también están generando mucha variación y volatilidad en lo que son los precios de petróleo, precios de dólar, pero también hay oportunidades que estamos encontrando nosotros en algunos gobiernos, apoyos que se están realizando. Entonces, esta cuestión externa nos está llevando a amenazas o a llevar a cabo oportunidades para poder nosotros afrontar la situación. Pero dentro de las cuestiones externas, ¿cómo me va a afectar el COVID en mi organización? Bueno,
La misma norma nos dice que en las cuestiones internas hay que considerar la cultura. ¿Qué cosas debo yo establecer en mi organización como cultura para que los trabajadores podamos entenderla y afrontarla de una manera positiva? Cambiar hábitos, cultura, valores. ¿Para qué? Para que la gente haga lo correcto ante esta situación y no caiga en riesgo de perder la continuidad de mi negocio. ¿Qué aspectos internos también hay que considerar? El tema de los conocimientos. Es importante estar capacitando a los trabajadores sobre la información que requieren, cómo trabajar, qué hacer, qué no hacer, quién sí trabaja, quién se queda en casa y bajo qué condiciones. Así como esta misma cuestión nos va a afectar cuestiones de desempeño, porque invariablemente hay organizaciones a las cuales les puede generar una ganancia o mayor trabajo y mayores pedidos, mayores servicios, pero hay otras que nos podemos ver mermados y tenemos que hacer ajustes a nuestros planes y programas de producción. Pues, el apartado 6.1 nos habla de sacar riesgos y oportunidades de nuestro contexto. Aquí vemos algunos ejemplos del contexto interno y externo que pudieran inmiscuirse o afectar a nuestra organización. Recordemos que estas cuestiones pudieran ser positivas, a las cuales podríamos llamarle como una oportunidad, o podrían ser negativas, que le podemos conocer también como riesgo o amenaza. Dentro de, tomando como ejemplo únicamente el tema legal, como todos sabemos, el 24 de marzo se emitió el acuerdo en el Diario Oficial de la Federación para las medidas preventivas relacionadas con el COVID. ¿A qué conlleva esto? A llevar lo que es la sana distancia, evitar la asistencia de trabajadores a los centros de trabajo de personas vulnerables. Pudieran ser personas enfermas, embarazadas, personas mayores de 60 años, entre otras, sin que pierdan sus derechos como trabajadores. A partir de estas recomendaciones, también como lo que es las necesidades o medidas básicas de higiene, se emitió el 30 de marzo un segundo comunicado en el Diario Oficial de la Federación, en donde formalmente se declara emergencia sanitaria. Bueno, ¿qué es lo que conlleva una emergencia sanitaria? Es una situación donde ya se empiezan a dictaminar medidas obligatorias a nivel nacional. Y el día 31 de marzo, para complementar este dictamen del 30, se establecen las acciones extraordinarias. ¿Cuáles son las acciones extraordinarias? Establecer qué tipo de giros deberán permanecer cerrados durante este periodo y cuáles serían los giros esenciales, sobre todo aquellos que vayan relacionados con tema de salud, con tema de seguridad pública y de servicios de la economía básica, alimentos, comercio, transporte, comunicaciones, entre otros. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Nosotros como organización tenemos que cumplir pues, las regulaciones que nos marca el gobierno. Y una muestra de esto son esas 3 facetas de Diario Oficial de la Federación, en donde nos está pidiendo diferentes actividades que debemos de llevar a cabo en nuestras empresas. Aquí están los temas legales, están, pues, en este caso, involucrándose a nuestra forma de trabajar. No solo sacamos riesgos del contexto, como ya lo vimos, también hay que sacar riesgos de las partes interesadas. Si nosotros tenemos partes interesadas externas, y también tenemos partes interesadas internas, cada uno de ellos tiene sus expectativas o necesidades. Un cliente va a esperar que su pedido llegue a tiempo, va a esperar que el producto, a pesar de estas situaciones, cumpla con inocuidad, cumpla con calidad y cumpla con las especificaciones. No obstante, sabiendo que yo puedo tener menos plantilla trabajando, sabiendo que puedo tener un desabasto de proveedor, sabiendo que tengo que cambiar las formas de trabajar, pues yo tendré que cumplir estas expectativas y para esto tengo que identificar posibles riesgos que vayan a afectar la satisfacción de mi cliente. En el tema de las autoridades ya lo vimos con el tema legal. Se busca el cumplimiento del marco legal y nosotros debemos ver qué tipo de riesgos se pueden presentar para que nosotros no podamos llevar a cabo estas indicaciones marcadas en el Diario Oficial de la Federación. Hablando de temas internos, los socios pudieran esperar una utilidad y una rentabilidad, así como un cumplimiento al programa de producción. ¿Qué tenemos que hacer?
pues vamos a hacer ajustes, los que sean necesarios. ¿Para qué? Para seguir cumpliendo en medida de lo posible los programas de producción, pero sabemos que esto nos puede llevar un tiempo mayor a lo que nosotros esperamos y ver que esto no afecte a las finanzas de la organización. Y por último, ¿qué riesgos pudieran presentarse? Ya que los colaboradores buscan que las responsabilidades y las reglas sean claras. Todo este tipo de implementación que nos va a marcar el gobierno, nosotros tenemos que bajarlo a piso. Entonces, en piso las reglas deben de ser claras. La gente debe saber qué hacer y cómo hacerlo. ¿Qué riesgos pueden afrontar para que la gente no conozca, no tenga los medios, no pueda darle seguimiento a las políticas y protocolos de higiene, de limpieza que debemos empezar a establecer y que nos pueden llevar a que el ambiente de trabajo también salga afectado? En las mismas pláticas que hemos tenido con diferentes empresas, clientes, organizaciones, pues nos dimos a la tarea de hacer una pequeña lluvia de ideas o lista de posibles riesgos que se pueden presentar en la organización. ¿Hay algunos de estos riesgos que ustedes pudieron ya haberlo afrontado, pudieron haberlo ya detectado y puede haber otros en el que no es su giro, no es su contexto o se puede llegar a presentar? ¿Cuál sería el primero? Sabemos que el personal vulnerable debe quedarse en casa, entonces vamos a tener una caída en la plantilla. Sabemos que si vamos a empezar a hacer protocolos sanitarios, esto pudiera generarlos también algún tipo de retraso en nuestra producción. Si nosotros tenemos personal en planta, ese personal debe ser consciente de las medidas básicas de higiene. ¿Qué pasa cuando el personal no es sensible? Cuando no tiene toma de conciencia, ¿qué puede provocar y qué tipo de riesgos esto me va a generar? El tema de la contingencia sanitaria y la distancia sana me va a llevar a cancelar reuniones físicas de trabajo. Me puede llevar también a que un personal llegue enfermo a las instalaciones o que se traslade de manera sana, pero durante su traslado pudiera contagiarse. ¿Qué otro riesgo posible podría presentarse? Pues existe conglomeración de personas, ya sea al ingreso, ya sea a la hora de la comida, ya sea en los vestidores o en alguna otra actividad en donde se demande la presencia de muchas personas. Otro de los posibles riesgos es que este tipo de aglomeraciones o de personas que pudieran estar enfermas llegar a contaminar el producto, a contaminar algún insumo o también como medida pues muy negativa que pudiera contagiar a alguno de los compañeros. Se pudieran cancelar programas de capacitación, que eso también lo hemos empezado a revisar. Hay empresas que empiezan a trabajar con el home office y eso es muy valioso, pero también no estamos acostumbrados en muchas ocasiones a llevar el trabajo en casa y el tener falta de control, falta de información oportuna o de indicadores en el home office también pudiera ser un riesgo para las organizaciones. Ok, hablando de home office, no es lo mismo tener 2 servidores en la oficina, tener 2 contratos de internet, a estar trabajando en casa por si hubiera alguna falla de internet, falla de equipo, entre otras. ¿Qué otra cosa puede cambiar? Pues también nos hemos dado cuenta que para el tema de estudios, algunos laboratorios o estudios que se hacen por parte del gobierno están cerrados. Iluminación, ruido, polvos y partículas, entre otras, pues este es otro riesgo que pudiera presentarse, al igual que no poder programar auditorías internas o recibir las auditorías de seguimiento que tenemos con casa certificadora o en este caso, auditorías de tercera parte. Importante, el COVID y la contingencia sanitaria también pueden llegar a afectar algún proyecto de inversión, algún proyecto de mejora o algún proyecto de cambio. Hay que vislumbrar bien para poder tomar decisiones oportunas con información que nos llegara a tener un desabasto de materia prima o un último de los ejemplos que pusimos, más no limitativos, pudiera haber más, pero podríamos alargar más esta plática, es lo que es el tema de la desaceleración económica y la crisis social. Porque como consecuencia de los temas económicos pudiera empezar a generarse también un tema social
en lo que son las comunidades en las que estamos en el país de México. Pero ahora, no todo es negativo. Estos son los riesgos que pueden presentarse. Hay que tomarlos, hay que abordarlos y hay que aprovechar esa oportunidad que nos está generando el COVID. ¿Qué tenemos que hacer? Primeramente, pues hacer los ajustes, priorizar nuestros programas de producción para poder atender el riesgo de la caída de personal. Ok, tengo poquitas personas, ¿cuáles son los pedidos principales? ¿Quiénes son los comprometidos que ya tengo con el cliente? ¿Cuáles son los que puedo negociar con mis clientes para desfasar, para mandar por parcialidad? Vamos priorizando, vamos haciendo cambios a los ajustes. Vamos también hablando en el tema de conciencia, vamos haciendo un programa de capacitación, un programa de sensibilización, haciendo ayudas visuales, comunicando, tableros, juntas. Vamos haciendo las reuniones de forma virtual o vamos reprogramando todo lo que teníamos de manera física. Entonces, para todo hay que ver el cómo sí. Ok, el personal puede llegar contagiado. Vamos a hacer nuestros filtros sanitarios, vamos a hacer revisión de temperatura, lavado de manos, entrega de cubrebocas, entrega de gel. Puede haber conglomeraciones en nuestras instalaciones. Ok, vamos viendo la viabilidad de reordenar las horas de ingreso, las horas de comida, dar permisos para que tú llegues media hora antes, tú llegues media hora después y así estar asignando en medida de lo posible sin tener que afectar la operación. Vamos viendo también qué protocolos de limpieza debemos reforzar, porque si bien ya llevamos nosotros protocolos de limpieza, pues hay que recordar que hay que hacerlo más continuo para poder evitar algún tipo de contaminación de este virus. Vamos a reprogramar cursos y vamos utilizando las formas remotas, como lo que estamos haciendo el día de hoy. ¿Qué otras oportunidades o acciones tenemos para abordar estos riesgos? Vamos estableciendo políticas, procedimientos e indicadores para el home office. Ok, vámonos a casa. Pero en casa hay que considerar esto, hay que cuidar aquello y hay que trabajar de esta forma para mantener nuestra eficiencia y la buena comunicación. Vámonos a casa, pero también hay que identificar qué posibles riesgos distintos se pueden presentar en nuestros hogares. ¿Qué pasa si se va la luz en mi casa? ¿Qué pasa si no tengo acceso al Internet en ese momento? ¿Cómo le voy a dar seguimiento a la información? En el tema de los estudios, pues hay que agotar todas las alternativas y siempre lo más importante, tener documentados las evidencias de las situaciones. Para programar auditorías, pues es muy importante hacer contacto con la casa certificadora. Muchas casas certificadoras ya empiezan a mandar un cuestionario para poder definir qué protocolos hemos establecido, qué riesgo hay de presentarse, de hacerla de forma remota, aunque cabe mencionar que hay estándares que sí permiten la auditoría virtual y hay otros que no, como lo es las que están por FSSC, no está permitido, las de ISO sí. Entonces vamos viendo qué opciones tenemos para poder programar la auditoría. Y en temas de auditoría interna, también ver programaciones remotas a través de medios electrónicos. En los temas de inversión o proyectos de mejora, tenemos que revisar nuevamente estos proyectos para analizar oportunidades y amenazas. Desabasto de materia prima, un seguimiento con proveedor y la desaceleración económica, pues vamos revalorando el contexto. Y regresamos aquí a lo que es el capítulo 4.1. ¿Por qué? Porque el contexto sabemos que son cosas que o vienen de afuera y pegan en la organización o de adentro le están pegando afuera. ¿Quién es afuera? El cliente, la parte interesada, la sociedad, los acreedores, entre otros. Para estar concluyendo, les quiero presentar una demostración de cómo podríamos reflejar un riesgo basado pues en esta contingencia sanitaria que es el COVID. El riesgo nos dice que pudiera ser un retraso en la producción durante la contingencia. ¿Cuáles son los efectos o consecuencias que me va a generar este retraso? No voy a cumplir con mi programa, puedo ocasionar una molestia de cliente o pudiera tener alguna sanción o multa por parte de ella. Yo lo califico con una severidad 3. Dependiendo del tipo de sanción, de molestia, puede ser 4. Ahí cada organización va a analizar su contexto. Causas. Ok, el retraso es generado porque estoy haciendo un filtro sanitario en el cual no puedo arrancar las máquinas a la hora que yo quisiera. El retraso es generado porque no tengo las personas que antes
tenía trabajando, ya que varias están pues desde casa por el tema del decreto. ¿Cuál es la probabilidad? En ambas circunstancias es 5, porque se da todos los días. Todos los días va a haber ausentismo y todos los días voy a estar haciendo estos filtros. Por lo tanto, el riesgo me llega a dar un nivel de 15 calificado como riesgo alto. Ojo, no tengo controles actualmente, porque esto no lo tenía considerado yo en mi organización. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Proponer acciones. Ahora sí, ya que conozco que esto se puede presentar, voy a decir, ok, voy a reordenar horarios de ingreso para que no entre todo el personal al mismo momento, voy a definir un comité de sanidad para que hagan la revisión expedita, que tarden lo menos posible en los filtros de entrada. Eso para el tema del filtro sanitario. Para el tema de la disminución de personal, pues tengo que ajustar mi programa de producción, tengo que ver prioridades y tengo que también reasignar personal. Si es necesario capacitar a personal para que vaya a otras áreas de mayor impacto o si puedo hacer algún acuerdo o notificación con el cliente, la realice. ¿Quiénes lo hacen? Pues aquí están los responsables y las fechas. A partir de eso vemos si las acciones fueron eficaces, si las acciones se llevaron a cabo, si se autorizó un desfase, se definió un comité, se hicieron ajustes al programa, se capacitó al personal y volvemos a evaluar la eficacia de estas acciones. Vemos que la severidad sigue siendo la misma, porque si yo no cumplo o si yo no le entrego a mi cliente por la producción que no alcancé, va a seguir siendo 3, pero la probabilidad ya baja porque estoy teniendo controles para evitar que se repita, que se den y yo poder administrar mejor esta información. De riesgos altos me bajan a riesgos medios y los controles se consideran efectivos. Este ejemplo que ponemos está basado en el AMEF. Si ustedes tienen alguna otra herramienta para trabajar sus riesgos, pues se va a hacer de una forma muy similar. Ok, lo bajo, lo identifico, que es lo primero, lo valoro o le doy la ponderación correspondiente, llevo las acciones y cuando se realizan esas acciones, al final tengo que evaluar si esto fue eficaz. Conclusiones. Primero que nada, debemos de analizar nuestro análisis de contexto. Ojo, solo por este tema de COVID, no. Hoy es un tema que estamos viendo de COVID-19, pero cada decisión de fuera, del cliente, en este caso de nuestro contexto, pudiera afectarnos en nuestro contexto y debemos de verlo reflejado. ¿Okay? Lo ponemos en nuestro análisis de contexto como amenaza, el COVID-19. A partir de esta amenaza, tengo que identificar, como ya lo vimos, qué riesgos y qué oportunidades están asociadas al COVID. Ya sacamos una lista de 14 posibles riesgos, de 14 formas de atenderlo. Hay que definir cuáles son las estrategias y acciones para poder abordar. Es muy importante que al hacer todo esto tengamos la evidencia necesaria de estas acciones. Si tú estás generando procedimientos, listas de asistencia, fotografías, correos electrónicos, todo eso te va a servir para demostrar el cumplimiento de tus protocolos. Y por último, tienes que dar un tiempo, el que marque tu procedimiento de riesgos para evaluar la eficacia de estas acciones y poder actualizar a futuro tu matriz de riesgos. Con esto vamos a concluir y vamos a dar paso al tema de las preguntas. Si tienen alguna pregunta, nos vamos a ir directamente a lo que es el chat.